Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a hoy, el Día del Corazón, en la semana emocional de Piscis. Bueno, ¿qué tal todos? Espero que todos bien. Me estaba deshidratando, no me di cuenta. Y no tengo agua, me olvidé de comprar agua. Eh, Así que bueno, estoy bebiendo el agua de grifo. Así que si mañana no llego al horario, es porque estoy con diarrea. Porque no sé si sabían, pero en Egipto no hay que beber agua del grifo. Para cuando vengan a Egipto, no hagan lo que hago yo. Pero bueno, yo ya me acostumbré. Las bacterias son tan gordas que saben bien. Son demasiado grandes. Es como comer langostino. Bueno, y después mm, de bajar por los suelos la energía del corazón, vamos a la energía del corazón. Entonces, vamos a el tema de la incondicionalidad. Incondicionalidad. Una palabra que hemos escuchado bastante. Una palabra que hemos escuchado bastante, la incondicionalidad, pero que la solemos usar probablemente en un sentido que no es completo. Obviamente que cuando hablamos de la incondicionalidad desde el punto de vista de Piscis, vamos a estar refiriéndonos al amor, vamos a estar refiriéndonos a amarnos los unos a los otros, a ser incondicionales, a estar ahí siempre para el otro. De hecho, nuestra cultura ha tomado el concepto de ser incondicional como si fuera un sinónimo de estar ahí para lo que sea, ¿no? Y en realidad no tiene que ver con eso, no tiene que ver con estar ahí para lo que sea. Tiene que ver con otras cosas que es a lo que vamos a ir, a entender. Relacionado entonces al concepto de Piscis, relacionados al concepto de Piscis, la incondicionalidad está puesta en relación a el servicio, al amor, a entregarse incondicionalmente al otro, ¿sí? Entonces, solemos relacionar la incondicionalidad con el amor al servicio al otro o con este concepto de yo soy una persona incondicional, estoy ahí siempre para lo que se me necesite, ¿no? Es un concepto que tenemos hoy culturalmente, pero que no está relacionado directamente con el significado de la palabra incondicional. Bien, entonces vamos a tratar de entender qué es la palabra para entender el significado. Uf, ok, son como muchas palabras. Bueno, entonces, la palabra incondicionalidad tiene varias palabras dentro de ella misma. In, o en inglés un, es una partícula de negación, ¿sí? Uf, negación. Un poco de dislexia. Negación. Negación, in negación. Con significa junto, unido. Dic viene de la palabra dicere, en latín, dicere, que significa señalar o decir. ¿Sí? Señalar o decir. Significa acción. Tion,
significa acción, action. Y alidad significa cualidad. Entonces, la palabra dicere, viene de la palabra indoeuropea deik. Acá. Dicere viene del indoeuropeo deik. Deik significa señalar, decir hacia dónde, ¿sí? Puntualizar en algo. Entonces, los antiguos, hoy escribía en el blog, no utilizaban muchas palabras para referirse a las cosas, no hablaban demasiado, iban al punto, a lo que había que decir. Y normalmente el vocabulario surgió como una forma no de hablar entre las personas, sino de indicarse cosas que están pasando. Para avisar que viene alguien, para avisar dónde está la presa, para ir, para ir indicando el camino, ¿sí? Entonces, las primeras palabras que existen no tenían relación con el habla, sino con la indicación de las cosas. Por allá, esto, lo otro, lo que sea. Esto hace que la palabra deik, que es señalar, se convierta en un sinónimo de decir, decir cuando alguien está diciendo algo, cuando alguien está apuntando, señalando un pensamiento, una idea, cuando está compartiendo algo. Entonces se vuelven sinónimos, tienen el mismo origen, este concepto de señalar, apuntar algo, ¿sí? Como apuntar diciendo algo. Bien, entonces, acá tenemos la palabra dicción. La palabra dicción. ¿Qué es una dicción? Es la acción de señalar o la acción de decir algo, de una manera. Entonces, cuando le ponemos la palabra con delante, con dicción, ¿sí? Con dicción, aparece la palabra que significa la acción de puntualizar algo con alguien, en conjunto. O sea, ponernos de acuerdo en algo que estamos tratando de entender, en algo que estamos tratando de apuntar. Entonces tenemos una condición cuando varios estamos de acuerdo en lo que se está hablando. Tenemos una contradicción cuando no estamos de acuerdo entre lo que se está hablando. Bueno, con el tiempo, la palabra condición pasó a ser como si fuera un contrato, ¿sí? La palabra condición es como decir, todos estamos de acuerdo, listo. Entonces, no se puede hacer de otra manera. Esta es la forma, porque todos estamos de acuerdo de que esta es la manera de hacerlo. Por lo tanto, a eso se le llama una condición. El término condición que nosotros tomamos como en un contrato, ¿sí? Esto es una condición, no significa que es algo obligado, significa que es algo que todos nos pusimos de acuerdo. Bien, de esta manera, de esta forma entonces, nosotros en la vida vamos pactando muchísimas condiciones con diferentes personas, ¿sí? La condición humana que tenemos, la condición con nuestra familia, la condición de nuestra cultura, la condición de una pareja, ¿sí? ¿Qué son las condiciones que nos ponemos
en las relaciones interpersonales, perdón, en las relaciones interpersonales ponemos un montón de condiciones y muchas de ellas están implícitas por la cultura, ¿sí? Como por ejemplo, cuando estoy de pareja, no puedo estar con otras personas. Es algo cultural, que ya ni se habla en muchos casos porque se considera cultural, ¿no? Entonces, por esto mismo, muchos de esos contratos sociales que tenemos se fueron convirtiendo en condiciones, ¿sí? Que a la larga se fueron transformando en algo prácticamente de la cultura sobre la cual ya ni se habla, simplemente se cree que es así porque vino así. Pero en realidad estas cosas fueron habladas en un momento y luego las naturalizamos al punto de que consideramos la condición no como algo hablado, sino como algo impuesto. ¿Se entiende de dónde viene el concepto de condición como algo negativo cuando en realidad nació como un consenso común? Entonces, empezamos a tomar a las condiciones como aquello que nos limitan en la vida, ¿no? Podemos decir, hay muchas condiciones que me limitan a hacer lo que yo quiero hacer en la vida. Y utilizamos la palabra condición como justamente eso, ¿m? Como si fueran limitantes en la existencia. Entonces, dejamos de tomar a las condiciones como si fueran acuerdos comunes, como si fueran pactos conscientes, ¿sí? Y los empezamos a tomar como obligaciones limitantes. Entonces, desde este lugar, ¿qué hacemos los humanos? Empezamos a buscar la incondicionalidad. Es decir, buscamos la incondicionalidad como una forma de salirse de las condiciones, como una forma de salirse de los límites. Las condiciones que nos fuimos poniendo son estructuras, estructuras de creencias que empiezan a limitarnos en nuestra mente, en realidad, no en la vida real, sino que son cosas limitantes en nuestra mente. Entonces, como todas nuestras relaciones son muy limitantes, como todas nuestras circunstancias de vida son limitantes por todas esas condiciones, entonces a una persona que va más allá de esas condiciones, que está siempre ahí, que no importa las formas, no importa los tiempos, no importa las maneras, esa persona siempre está, se le llama incondicional, es decir, que va más allá de las condiciones, que no importa las formas que tenga, las cosas que sucedan, si estamos mal, si estamos bien, esa persona siempre está, ¿no? Entonces no hay límites con esa persona y por eso se le llama incondicional. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy básico, ¿no? En estos videos que yo estoy haciendo hay una condición. ¿Mm? Hay una condición básica. La condición es que yo hablo en español y en inglés. Cada frase que digo la hago en español y en inglés. Eso es una condición. Esto es algo que yo propuse. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entiende el inglés y que entiende el español. Y son las dos lenguas que más hablo en mi vida. Entonces, hay como una especie de común acuerdo de que hay mucha gente que quiere escucharme en inglés y mucha gente que quiere escucharme en español, y yo hablo justamente esas dos lenguas. Entonces, hacemos una condición. Esa condición es que yo voy a hablar solo en esos dos idiomas y lo voy a hablar a los dos juntos, ¿no? Pero acá también hay mucha gente que no habla ni inglés ni español, ¿sí? Hay gente que habla portugués, que habla italiano, que habla francés, y sin embargo están acá. A pesar de la condición, están todo el tiempo. Es decir, que dentro de este proceso son incondicionales. ¿Está? Porque van más allá de la condición. Están aquí, aún así haya una condición lingüística. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo básico?
Bueno, entonces, como verán, nuestra vida, así como esto, que este ejemplo que les di recién, nuestra vida está llena de este tipo de condiciones. Y algunos ni nos damos cuenta de la cantidad de condiciones que tenemos. Pero esas condiciones, fíjense, son elecciones. ¿Por qué? Porque probablemente a alguno de ustedes les moleste que yo hable o en inglés o en español, ¿no? Y digan, se hace muy largo, es muy pesado, no entiendo el hilo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo están acá. Entonces, ¿qué significa? Que la condición es una elección. La condición no es una obligación, es una elección. Yo puedo elegir escuchar esto o no, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto de la condición no es algo obligado, sino que es una elección. Yo soy el que elijo estar acá, escuchar esto, hacer otra cosa, etc. ¿Sí? Todas las condiciones que existen en nuestras vidas son elecciones propias, son acuerdos propios. Y uno podría decir, pero hay gente que no elige ser pobre, por ejemplo, y es pobre. Obvio, pero la condición de pobreza es transmutable. Es decir, que si yo elijo, si yo sigo siendo pobre, es porque no estoy haciendo otra cosa para buscar otra manera. Si yo estoy en la guerra, hay gente que no elige la guerra, sí, pero puede elegir irse de la guerra, puede desaparecer de ahí y hacer su vida en otro lugar. Las condiciones que tenemos del mundo exterior son siempre elecciones personales. Lo que vivimos es una elección personal todo el tiempo, porque la vida es mutable, es transformable constantemente. Entonces, todo lo que consideramos condición no es más que la aceptación de mi proceso. ¿Mm? Los límites existen solamente en nuestras creencias. ¿Mm? Entonces, la mayoría de las personas eligen esto por el clan. Y esta es la palabra mandato, ¿sí? Otra de las palabras de condición. La razón por la cual vivimos la condicionalidad desde la inconsciencia es debido al mandato del clan. Les dejo las palabras acá. ¿Qué es un mandato? Un mandato es aquello que fue dado en la mano. Eso significa manu, datus, dado. Algo que fue dado en la mano. Es decir, que nuestros ancestros nos lo pasan a nosotros, nosotros a los siguientes y así constantemente. Es una herencia. Entonces, un mandato es como la posta, como entregar al siguiente lo que viene. ¿Qué sucede? ¿Por qué se convierte en una condición? Porque yo extendí la mano para recibirlo. Yo recibí este mandato. ¿Por qué recibo este mandato? Porque inconscientemente tengo miedo de no pertenecer al grupo, al clan, que el clan me eche, que el clan me destierre. Esto es un miedo ancestral de las primeras familias humanas que tenían miedo a morir solos, de hambre, necesitaban la familia que los proteja. Entonces, obligatoriamente, uno toma la mano de su antecesor, ¿sí?, para recibir su herencia, su pesada herencia, ¿sí? Entonces, recibe el mandato y lo convierte en una condición que, a pesar de las cosas malas que tenga mi familia, la respuesta siempre es, pero es mi familia, ¿no? Este concepto de
es mi familia, es un pensamiento antiguo del clan, ¿sí? Que nos hace creer que tenemos que estar siempre juntos, que la familia, por más que se odie, tienen que vivir todos juntos y sobrevivir todos juntos. Por eso, tomamos a las condiciones, ¿sí? A las condiciones de nuestra vida, son elecciones propias que hacemos por miedo. ¿Mm? Por eso son inconscientes. ¿Mm? Entonces, desde, desde este concepto, vamos a entender que cuando nos volvemos conscientes de la realidad, al volvernos conscientes de la realidad, de repente entendemos lo que significa la condición. Cuando somos inconscientes, la condición nos pesa, porque es una obligación. Cuando somos conscientes, nos damos cuenta de que la condición es una herramienta, es algo que yo mismo elegí para hacer algo en mi vida, para cumplir algo en mi vida. O sea que de repente, la condición, la misma condición que antes nos pesaba, se convierte en una herramienta para nuestra libertad. Una vez expliqué esto, lo hago corto igual, una vez expliqué esto como, imagínense que yo recibo de mi herencia, ¿sí? De alguien de mi pasado, recibo un martillo. ¿Mm? Entonces, manodato, ¿sí? Un mandato que con una mano recibo el martillo. Pero yo no sé para qué sirve el martillo. Solamente lo acepté porque me lo dio un familiar, alguien de la familia. Yo no sé para qué sirve el martillo. Entonces se vuelve una condición para mí, porque yo acepté cargar con este peso en mi vida, aún así no sé para qué funciona, para qué sirve el martillo. Entonces lo uso y rompo paredes y le pego en la cabeza a alguien y uso el martillo sin tener noción de para qué, y encima me pesa llevar el martillo, ¿no? Es una carga en mi vida. Hasta que me doy cuenta de que el martillo servía para clavar clavos, para colgar cuadros, para arreglar un mueble. Y cuando me doy cuenta del sentido que tenía el martillo, me deja de pesar el martillo. Es una herramienta. Ahora es un instrumento de mi vida, ¿sí? Que me sirve para cosas y ahora sé para qué me sirve. Entonces, no tengo por qué eliminar el martillo, porque ahora tiene un propósito. Ahora entiendo para qué es, volviéndome consciente. O sea que la condición pasa a ser algo útil. ¿Mm? Bien. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué sucede? Pasa algo acá cuando aprendí a usar el martillo. Me doy cuenta de que yo aprendí a usar el martillo. Yo ahora sé para qué sirve el martillo. Y veo que hay un montón de gente a mi alrededor que sigue rompiendo paredes, que sigue rompiendo cabezas con el martillo. Incluso parte de mi familia u otra gente, lo que sea. Sí, veo que hay otra gente que usa el martillo muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Me doy cuenta de que yo estuve en ese lugar, de que yo pasé por no saber lo que era eso, ¿no? Entonces puedo ver todos los procesos diferentes de la utilización del martillo, de esa condición. Puedo ver cuando se lo están dando en la mano, puedo ver cuando se lo están, cuando está tratando de usarlo y no sabe cómo, puedo ver cuando lo sufre, cuando le pesa, ¿sí? Puedo ver cuando lo está descubriendo. Entonces me voy dando cuenta de que todos en diferentes momentos están pasando por lo mismo que yo, tratando de entender, tratando de aceptar el martillo. ¿Mm? Y de esta forma empiezo a darme cuenta de que las condiciones no son más que procesos en mi vida. Y por lo tanto me vuelvo incondicional. Me vuelvo incondicional. ¿En qué momento me vuelvo incondicional? Cuando acepto
a los demás que están aprendiendo a usar el martillo. Y en lugar de juzgarlos porque están martillando la cabeza de alguien, me doy cuenta de que lo están haciendo porque no saben lo que hacen. Porque todavía no descubrieron el propósito real de por qué tienen ese peso. Entonces, me vuelvo incondicional, entiendo el proceso y acompaño el proceso de aquellos que están descubriéndolo. Esto significa que la persona incondicional acepta el proceso en que cada persona se encuentra, lo acepta tal cual es, sin importar qué es lo que esté viviendo. Si es que está en conflicto, si es que está en angustia, si es que está demasiado eufórico, no importa cómo se sienta o en qué proceso está la persona, el ser incondicional es el que va a aceptar esos procesos, el que va a entender que es parte del aprendizaje y que uno puede ayudar y guiar en ese aprendizaje si lo necesitan. Y como todo es un proceso eterno, entonces esta aceptación es eterna. No es que hay un momento en que se dice, hasta acá llegamos, o esto tiene un fin, ¿no? El proceso es eterno, el proceso es constante. Y por esto mismo se busca un concepto eterno, como el amor, ¿sí? Un concepto eterno como el amor, para poder entender lo que significa aceptar eternamente el proceso de todo ser vivo. Por eso le decimos amor incondicional. Es la mayor capacidad de respetar y aceptar los procesos de cada persona eternamente, sin condición, sin decir hasta acá. Entonces, desde este concepto podemos entender que amar incondicionalmente no tiene nada que ver con querernos los unos a los otros. No hace falta que nos queramos. Lo que hace falta es que nos aceptemos. Primero, aceptarnos a nosotros mismos, después, aceptar al mundo, tal cual es, no en función de nuestras expectativas, sino tal cual es, con sus procesos, buenos o malos. Cuando nosotros estamos poniendo nuestra intención de que el futuro, de que la vida, que la tierra sea como nosotros queremos que sea, porque así seguramente va a ser hermoso, entonces estamos siendo condicionados. Estamos basándonos en condiciones. Un ser incondicional no espera vivir el paraíso en la tierra. Un ser incondicional acepta la tierra como es. Y a través de aceptarse a sí mismo en coherencia, es como transforma al mundo. Espero que se haya captado. Vamos a la información de hoy. La vibración del día es Pi. La afirmación es yo soy voluntad que expande. El código del día es desear. Cuando las fuerzas se equilibran, el flujo de la energía se alinea en forma toroidal, en que las fuerzas interiores empujan a las superiores, las cuales al expandirse vuelven a las bases como nutrientes. Así, las ideas más elevadas se convierten en abono y vierten una gran cantidad de potencia a las raíces del ser. Esta energía se convierte en deseo, el atributo que focaliza la energía en conseguir un objetivo, en satisfacer al ser en su conjunto. Si la energía está en desequilibrio, los deseos serán negativos. Si está en equilibrio, los deseos me llevarán a cumplir mi voluntad y sueños.
Yo todavía el amor incondicional no lo tengo muy trabajado. Me lo estoy trabajando todo el año con cada boda que hay en el hotel. Yo creo que a fin de año probablemente ya tenga un poco más el amor incondicional trabajado. Supongo que sí. Voy a tratar de cerrar lo más que pueda, pero bueno, están lejos. Ok. Vamos a empezar. Nos sentamos cómodamente. Cerramos los ojos. Y nos concentramos en la respiración. Inspiro profundo, tomando conciencia de la energía que rodea mi cuerpo, que atraviesa cada parte de mi ser, como olas. Reconozco el calor y el frío en cada parte, en cada órgano, en cada sector de mi cuerpo. Y tomo conciencia de que esta energía son mis emociones. Trato de sentirlas, de reconocerlas. ¿Cuáles son aquellas que están aquí ahora, presentes en mí?
Reconozco que estas emociones son mi energía, que la energía es magnetismo y que este magnetismo está en cada partícula que une mis átomos. Esta energía es mi alma, mi emoción, y desde ella me permito expandir todo mi cuerpo, disolviendo cada parte de mi materia, explotando hacia el espacio como una estrella, reconociendo todo este vacío y esta energía de mi alma, libre en el espacio. Reconozco que yo soy solo energía. Yo soy alma. Y reconozco en este instante que la libertad de este alma es la incondicionalidad que une cada partícula de mi cuerpo, reconociendo que cada átomo es una condición, cada partícula, cada átomo, molécula, célula que existe en mí, disuelta por el espacio en este instante, es una condición que me hace ser quien soy. Todas unidas por el amor de la incondicionalidad del alma. Tomo conciencia entonces que yo puedo ser libre, pero que todas estas condiciones unidas me hacen ser quien yo soy, y puedo utilizarles a cada una de ellas para mi propia evolución y transformación, siendo incondicional, liberándome a través del tiempo y el espacio. Reconozco que cada aspecto condicionado de mi ser construye el ser que yo soy, y que cada aspecto de mi incondicionalidad es el que me impulsa a transformarme eternamente. Reconozco que cada condición es parte de un proceso de transformación. Y que solo aceptando cada paso me vuelvo incondicional. Enciendo la luz de mi corazón, irradiando a cada átomo, a cada parte de mi ser con toda mi energía, aceptando cada parte de lo que soy, aceptándome y aceptando el mundo que me rodea. Acepto el proceso de transformación personal y planetario.
Yo soy la voluntad que expande. Yo soy la voluntad que expande. Yo soy la voluntad que expande. Yo creo en mí. Inspiro profundo y comienzo a llevar desde mi corazón esta conciencia a todo mi ser, estirando y volviendo cada uno a su tiempo, aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí, como siempre. Y nos vemos mañana a la misma hora.